Buenas tardes, bienvenidos al webinar de métricas Mide y Vencerás, cómo mejorar el performance de tu equipo a través de métricas de flujo. En la siguiente slide queremos comentarles algunos acuerdos para tener en esta sesión. El primero es que por favor realicemos nuestros comentarios con respeto y usando adecuadamente el chat y la sección de preguntas y respuestas. En cuanto al respeto que les mencionamos, lo que buscamos es tener un ambiente de respeto a los derechos de los demás, sin discriminación alguna por causa de género, identidad de género, edad, orientación sexual, discapacidad, apariencia física, tamaño corporal, raza o religión, no faltará ya. El segundo punto importante es que puedan realizar sus preguntas en cualquier momento por el chat o en la sección de preguntas de Zoom y las vamos a responder al final de la sesión. Y otro punto final muy importante es que vamos a estar grabando esta sesión y la vamos a poder compartir más adelante con ustedes. Bueno, en este webinar tenemos a dos expositoras que son Project Managers. Una de ellas es Patricia Trejo, Lead Manager Consultant, y Geraldine Mendoza, quien es Senior Project Manager. Y para dar inicio, les comento que la agenda de este webinar consiste en un primer punto que se llama ¿qué diablos son las métricas? Luego principales métricas y su aplicación, métricas avanzadas, y luego la sección de preguntas y respuestas. Entonces dejo con ustedes a Patricia Trejo para iniciar el webinar. Hola, buenas tardes todas, todos, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a empezar con esta charla que vamos a regalarles aquí con Gerald. Primero que todo vamos a decir qué diablos son las métricas de flujo, que uno realmente escucha y no sabe qué es. Entonces vamos a explicar rápidamente qué se trata. Primero que todo, concepto, flujo. ¿Qué es el flujo o cómo nosotros vamos a entender flujo en este caso? Vamos a entender el flujo como el movimiento y la entrega de valor a través de un proceso. Nosotros tenemos un proceso, ¿ya? Nosotros lo vamos a llevar más que nada hoy a lo que es proyectos de desarrollo de software, cosas así, pero podría ser cualquier proceso. Y el flujo va a ser el movimiento a lo largo de ese proceso para poder entregar valor. ¿Cuál es nuestro objetivo como equipos de desarrollo de software? ¿Cuál es nuestra razón de ser? Ofrecer valor al cliente, a nuestro usuario final con el producto que nosotros estemos desarrollando y que queramos finalmente entregar, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo? Si tenemos este flujo y nuestro objetivo es entregar valor, bueno, que nuestro proceso se oriente a optimizar el flujo. La idea es de que este flujo nosotros podamos optimizarlo de tal forma que podamos garantizar esa entrega de valor. Pero antes sí, quería comentarles un poco lo que es la paradoja de la predictibilidad. La paradoja de la predictibilidad fue un concepto que mostró Mary Poppendieck en un paper que hizo en 2003, ya hace mucho tiempo, que se llama Lean Development and the Predictability Paradox. Y ella dice en el paper, la mejor manera de lograr resultados de desarrollo de software predecibles es comenzar temprano, aprender constantemente, comprometerse tarde y entregar rápidamente. Lo cual es un poco distinto a la gestión de proyectos tradicional. ¿Por qué? En la gestión de proyectos tradicionales nosotros tenemos supuestamente un resultado que es predecible. Cuando nosotros desarrollamos en un sistema tradicional, nosotros generamos típicamente una carta Gantt, ¿cierto? Que tiene todas las etapas, todas las fases, todos los tiempos que van a llevar las distintas actividades para decir vamos a terminar en tal fecha. Con esa carta Gantt nosotros vamos a asumir entonces que vamos a tener una base firme para poder entrar a desarrollar nuestro proyecto. Y por lo tanto también tiene poca tolerancia a cambios. Y quizás ustedes, más de algunos, han trabajado antes en proyectos tradicionales, waterfall, cascada, donde en general uno tiene una carta Gantt y a medida que van apareciendo cambios, ¿qué pasa? Hay que empezar a generar documentos de controles de cambio, change request, ¿cierto? Eso ligeramente hay que ir a pedir más dinero para poder efectuar esos cambios y ahí efectuar el cambio dentro de nuestra planificación. Pero Mary Poppendieck dice lo contrario, dice que para obtener mejores resultados de desarrollo, más predecibles, digamos, tenemos que comprometernos tarde, entregar rápidamente, aprender, comenzar temprano. ¿A qué se refiere la paradoja entonces? La paradoja es de que, por un lado, en los proyectos tradicionales nosotros nos esforzamos tanto en tener tanta previsibilidad
en generar estas planificaciones, en gastar esfuerzo y tiempo en generar estas planificaciones, que al final esa previsibilidad no es clara. ¿Por qué? Porque, bueno, la mayoría de los proyectos que son tradicionales, ¿cuántos de ellos terminan en el tiempo que se planificó? Yo diría que son muy pocos, si es que no tiende a cero, ¿sí? Por otro lado, uno dice en los proyectos tradicionales que uno tiene una base firme, y en la base firme es donde se genera confianza en las personas. Sin embargo, en este caso, para poder predecir efectivamente, es cuando necesitamos una base que sea cambiante, no rígida. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vayamos entregando y que nosotros vayamos avanzando, va a ser más fácil para nosotros poder predecir en base a todos los cambios que hayan, en base al comportamiento de nuestros equipos, al comportamiento de la entrega, y así. Entonces, bueno, ¿cuál es la máxima de esto que dice Mario Povendick? Es, si se puede tomar decisiones basadas en hechos en vez de pronósticos, es decir, cosas efectivas que están sucediendo en vez de simplemente creer que algo está sucediendo, vas a obtener los resultados más predecibles. El desarrollo Lean es el arte y la disciplina de basar los compromisos en hechos en lugar de pronósticos. Se comienza antes, se fomenta el cambio, se congelan las decisiones hasta el último momento, lo más tarde, y se entrega más rápido que las prácticas tradicionales. Sin embargo, el desarrollo Lean produce resultados más predecibles. Entonces, ya, ok, en base a todo lo que hablé, ¿qué diablos son las métricas de flujo? Nosotros vamos a llamar métricas de flujo a herramientas que nos van a permitir medir constantemente cómo el flujo del proceso del desarrollo va encaminado para poder medirlo, poder aprender de las cosas que vayan sucediendo en el proceso, optimizarlo, que era lo que habíamos hablado hace un par de slides atrás, y así poder transformar y mejorar nuestro proceso para tener resultados más predecibles. Y así poder predecir el comportamiento, poder predecir cuál va a ser la entrega de valor, fechas, en fin. Entonces vamos a hablar ahora primero, en esta primera sección, algunas principales métricas que con Gerald consideramos que son las primeras, las más básicas para poder empezar a medir, y para ello los dejo entonces con la Gerald. Gracias, Patti. Hola a todas las personas. Yo soy Geraldine Mendoza. Y como dice Patti, voy a comentarles algunas métricas básicas que nosotros en los equipos de software siempre implementamos. ¿Okay? Entonces, lo primero que queremos hacer es un disclaimer de que no importa qué, siempre vas a poder medir. ¿Ok? No importa qué marco de trabajo estés usando, si estás usando Scrum, Kanban o el que sea. No importa tampoco cómo hayas definido o cómo el equipo haya definido su flujo de trabajo, ¿ok? Puede ser que tengan un board de 3 columnas o tengan uno muy detallado de 8 o 10 columnas. Igualmente vas a poder medir independientemente cómo sea el flujo del equipo. Y tampoco importa cuál es la unidad de trabajo que el equipo haya decidido medir, ¿ok? Nosotros normalmente medimos lo que son historias de usuario, pero también se pueden medir tareas, se pueden medir puntos de historia, puedes medir por talla de polera. Por cualquiera que sea la definición que tenga el equipo de cómo va a empezar a trabajar, siempre vas a poder medir. Y algo súper importante, las métricas de flujo son de un equipo. Es decir, tú vas a poder mejorar o tu equipo va a poder mejorar en base a sus métricas, más eso no quiere decir que entre distintos equipos esas métricas sean comparables, porque cada equipo tiene un contexto diferente, tiene una situación distinta. Entonces eso es muy importante hacer ese disclaimer antes de comenzar. Ahora sí, entrando en materia, entonces tenemos lo que sería el throughput, ¿ya? El throughput normalmente se asocia con lo que es la velocidad, ¿ok? Ahora, ¿qué es? Finalmente es la cantidad de unidades de trabajo que hayan entregado en un periodo de tiempo, es decir, que se hayan terminado o culminado en un periodo de tiempo X. ¿Cuál periodo de tiempo? El que le acomode al equipo. Nosotros medimos, por ejemplo, unidades, historias de usuario en una semana, entregadas en una semana, o en una iteración. Y ahí la iteración de cada equipo es diferente, puede ser de un mes, puede ser de 2 semanas, etc. ¿Okay? Por otro lado, ¿qué necesitas para poder medir el throughput? ¿Okay? Lo primero es definir cuál es el periodo de tiempo que tú quieres medir, si lo quieres medir por semana, por iteración, etc. Tienes que tener claro cuál es la definición de done, es decir, en qué momento del flujo terminas o entregas una historia, una tarea, ¿ya? Y por otro lado, no es, digamos, como obligatorio, pero sí ofrece mucho valor, y es tener una clasificación por tipo de tarea, ¿ok? Es decir, que tú puedas identificar, por ejemplo, si estás haciendo tareas asociadas a
cosas técnicas, o que efectivamente entregan valor al usuario, o que son de diseño, y ahí tú poder ver cómo se está distribuyendo, digamos, tu entrega de valor. ¿Ok? Ahora, ¿para qué nos sirve? Además de lo que ya les he contado. Nos sirve para identificar de cierta forma periodos de estabilización o estabilidad del equipo. ¿Ok? Como verán, por ejemplo, en este caso estamos midiendo el throughput o la cantidad de historias de usuario, en este caso, entregadas por iteración. ¿Ok? Y efectivamente esto es un ejemplo de la vida real. Todo lo que van a ver en esta presentación son métricas de equipos que tanto Patti como yo hemos sido parte. ¿Ok? Y en este caso, por ejemplo, si se fijan al inicio, es súper inestable el throughput, es decir, es muy variante entre cada una de las iteraciones, así como los tipos de valor que estamos entregando durante las iteraciones cambian de mucho a muy poco, como por ejemplo unas 4 historias, 5 historias, y luego tenemos en la iteración 4 una subida muy grande, ¿ok? Luego llega un momento a partir de la iteración 5 en donde hay una tendencia a estabilizarse, y efectivamente las variaciones del throughput o el rango que podemos tener de throughput es bastante estable entre una iteración y otra, ¿ya? Por ejemplo, podríamos llegar a decir que nuestro throughput es entre 8 y 10 historias de usuario, por ejemplo. ¿Okay? Y también te permite ver el tipo de unidades que estás completando, cómo estás entregando valor, que era un poco lo que les mencionaba antes. ¿Ya? Ahora, también podemos ver para qué sirve en la siguiente lámina, acá este ejemplo, donde vemos, si se fijan, en este caso, se está midiendo, a diferencia del anterior, por semana, en lugar de por iteración, ¿ok? Y en este caso, por semana, nos sirve para identificar bloqueos, nos puede servir para identificar bloqueos. Fíjense, por ejemplo, tenemos ese círculo grandote en la semana 36, en donde entregamos 21 historias de usuario, y en ese momento, obviamente, eso marca mucha diferencia con el resto. Y lo que pasó en ese momento, por ejemplo, era que teníamos bloqueos para salir a producción. Entonces, te permite también tener esa visibilidad. Por otro lado, también tenemos el círculo pequeño donde efectivamente entregamos una sola historia. Entonces, allí también es representativa de que hay bloqueos, o también, por otro lado, puede haber algún factor que es externo que esté afectando la productividad del equipo. Y eso nos lleva a al siguiente gráfico, en donde estamos mostrando lo que sería el throughput versus la encuesta de moral. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la encuesta de moral? Es una práctica que tenemos en los equipos de Thoughtworks donde cada cierto tiempo, puede ser cada semana, cada 2 semanas, depende cómo defina el equipo, se pasa una encuesta a todo el equipo y finalmente se pregunta cómo vemos mi trabajo. O sea, ¿te sientes orgulloso del trabajo que estás entregando? ¿Puedes visualizar el valor de lo que estás haciendo en tu producto, por ejemplo? Es decir, varios factores que nos indican si las personas básicamente se sienten bien u orgullosas del trabajo que están haciendo. Y eso efectivamente tiene un impacto en el throughput, o tiene un impacto en la productividad, porque finalmente los equipos están armados de personas, y siempre que las personas se encuentren bien y se encuentren contentas con el trabajo que están entregando, eso hay una tendencia que aumente la productividad de los equipos. Entonces, en los peaks, en donde la gente ha estado como de mejor ánimo, por decirlo de cierta manera, entonces el throughput también tiende a aumentar. Entonces, básicamente, esta es la relación que estamos haciendo entre lo que es el throughput y la encuesta de moral. ¿Ok? Ahora, ya pasando a otro tipo de métrica, como es el lead time. ¿Ok? Básicamente, el lead time es el tiempo de entrega. ¿Ok? Es el tiempo de entrega desde que una unidad de trabajo sale o empieza en parte en el flujo hasta que se termina, ¿ok? O se entrega. ¿Cómo lo medimos? Bueno, necesitamos, igual que en el throughput, tener la definición de done bien clara. Por otro lado, registrar cuándo ocurren los cambios o las transiciones entre los diferentes estados que tiene nuestro flujo de trabajo, que era lo que Patti mencionaba al principio. Y además de esto, todo el equipo necesita tener claro qué es lo que necesita para transicionar de una etapa a otra. ¿Ok? O sea, las reglas claras para todo el equipo. Ok. Ahora, ¿para qué nos sirve finalmente el lead time? Ya nos ofrece información valiosa, como por ejemplo, tratar de buscar ideas de cómo evitar el desperdicio y aumentar la entrega de valor. Asociado, en este caso, lo estamos mostrando acá, a los tiempos de espera. ¿Ok? Tenemos en este ejemplo de esta gráfica que estamos viendo acá, un tiempo de espera de hasta 18 días, por ejemplo. Es decir, una tarjeta, una historia de usuario estuvo en una columna de espera para ser desarrollada 18 días. Y finalmente el desarrollo duró un día. Entonces,
¿Cuáles son los riesgos aquí? Que efectivamente cuando entre en desarrollo esa historia de usuario, esa tarea, esté deprecada, ya no aplica, haya cambiado, entonces va a implicar un retrabajo y hay un desperdicio en el trabajo que se hizo previamente de análisis, por ejemplo. ¿Okay? También te permite obtener un rango de tiempo aproximado de la duración de una tarea. ¿Okay? Es muy importante esta palabra aproximado. Las métricas nunca nos van a arrojar un número exacto de el equipo demora 3 días en desarrollar una tarjeta. No, nos da un rango de tiempo que nosotros podemos evaluar incluso como mejor escenario, peor escenario, dependiendo de lo que nos arroje esto. Y también nos permite saber cómo se distribuye el tiempo a lo largo del flujo, es decir, cuánto tiempo estamos invirtiendo en las diferentes etapas que tiene nuestro flujo. Y así nos da esa información y nosotros podemos mirar, ¿hay algo que podemos optimizar? Y estas son conversaciones que tenemos con todo el equipo, donde revisamos las métricas y llegamos a algunos acuerdos de qué otras cosas podríamos hacer para que nuestro flujo sea más eficiente. ¿Ya? Al igual que el throughput, y esto que está remarcado acá, nos permite identificar bloqueos o cuellos de botella, es decir, en cuáles etapas en específico estamos teniendo mayor dificultad de salir. ¿Okay? En este caso, el primer ejemplo es el tiempo en QA, que sobrepasa los 20 días, por ejemplo, y en el caso de abajo es el tiempo en análisis que sobrepasa los 10 días. Entonces la idea es mirar constantemente para que no llegue a 20 días una tarjeta en una misma columna, pero ya que puede pasar, ir monitoreando qué es lo que está pasando y si podemos hacer algo para desbloquear ese trabajo. ¿Okay? Y por otro lado, te permite tener como una idea de los diferentes tipos de trabajo que tienes, ¿ya? Si son, cuáles son las tareas más grandes que tienes o las tareas más chicas, y ahí igual, como decía antes, establecer un rango de tiempo, ¿okay? De entrega. Y ahora Patti les va a comentar sobre el burn-up. Súper. Una tercera métrica en la que consideramos con Gerald, que es de las básicas, perdón, mis perros de fondo, es el burn-up. ¿Qué es el burn-up? El burn-up es una gráfica que va a mostrar cómo avanza la entrega, que es el throughput que Gerald ya mostró, pero acumulativo, en el tiempo, mostrándolo contra el trabajo que queda por hacer. ¿Sí? Nos permite visualizar así cuánto queda para alcanzar, para poder entregar o terminar el alcance. Aquí hay un ejemplo de un burn-up de un equipo que está recién comenzando. De nuevo, indicar que todos los ejemplos de esta presentación son todos reales, de proyectos reales. Este es un equipo que estaba comenzando, llevaba ya alrededor de un mes, un poco aquí más tranquilo al principio, después un poco más, la línea roja es la entrega, la línea azul es el backlog. Y aquí algunas semanas también donde hubo menos entrega, en fin. Si nosotros simplemente tiramos una línea de proyección de tendencia de la curva, la línea roja, eso lo saca automático el Google Spreadsheet, por ejemplo, y eso no nos entrega ninguna información, digamos. Va a depender incluso de dónde uno le pone el origen a esta curva, en fin. El backlog, por otro lado, fue un backlog que creció. Estos son números de cards, ni siquiera de puntos, son números de tarjetas. Entre historias de usuario, tareas técnicas, en fin. Se empezó con un backlog que estaba alrededor ahí de los 180, 190 tarjetas, y a lo largo de unas pocas semanas creció hasta un poquitito más de 550. Obviamente la diferencia es enorme, y si nosotros queremos saber cuándo el equipo va a terminar, es muy difícil saberlo. ¿Por qué? Uno, porque la diferencia entre lo entregado y el backlog es gigante. Por otro lado, el equipo todavía lleva aquí algunas semanas, está comenzando, todavía no podemos saber si es que llega a ese nivel de estabilidad que la Gerald nos contó. ¿Se acuerdan que la Gerald hace un par de slides atrás dijo en el throughput? Por ejemplo, las primeras 5 iteraciones había todavía inestabilidad, o las primeras 4, y después ya empieza a notarse una estabilidad. Cuando ya se nota esa estabilidad es porque el equipo ya se conoce, ya pasaron, ya tienen sus acuerdos de equipo, ya saben cómo trabajar. Somos personas, necesitamos todo este tiempo primero de ramp up al comenzar los equipos, y cuando se estabiliza el equipo es mucho más fácil después empezar a proyectar. Sin embargo, aquí también hay dos curvas más, una verde y una amarilla. ¿Qué diablos son estas dos curvas? Bueno, estas son curvas que se generan a través de simulaciones de Monte Carlo. Simulaciones de Monte Carlo, algo también estadístico, no es inventado ni nada por nosotros, y que simula en base al comportamiento que lleva el equipo. Es decir, la curva roja, en base a ese comportamiento, llega, ve cuánto queda del backlog y dice, ok, esto debería ser
lo que falta para terminar. Obviamente aquí ni siquiera vemos cuando termina, porque cuando termina es cuando estas líneas verdes o amarillas se intersectan con la azul, y esto probablemente va a ser como esto en enero del 2018, probablemente va a ser como en julio o agosto del 2018, lo cual es cualquier tiempo. Existe mucha incertidumbre, muy poco que conocer del equipo, todavía mucha incertidumbre de todo el backlog generado. Sin embargo, cuando un equipo ya está finalizando, esto es un burn-up también de un equipo que está finalizando, que fue entregando, si se dan cuenta, la pendiente va aumentando y se va mostrando más o menos constante. Aquí hay una caída, digamos. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta fue la semana del 21 de mayo del 2018. Esa fue una semana corta, así que el throughput fue menor. Y después retoma el equipo. El backlog también creció en forma orgánica, no se crearon todas las historias desde un comienzo. El ejemplo anterior, crear todo desde el comienzo, en general puede ser muy irreal, porque puede que muchas de esas cosas vayan cambiando a lo largo del tiempo. ¿Sí? En mucho, ese primer burnout que mostré era mucho más planificado, todo como clarito lo que había que hacer. Pero en agilidad nosotros tenemos que ir abrazando el cambio, ¿cierto? Tenemos que ir viendo cómo ir adaptando. Si es que este backlog crece mucho, bueno, revisemos, reprioricemos, pero tratemos de que este crecimiento sea lo más orgánico posible. Y aquí, si uno se da cuenta, ya quedando muy poquitito por terminar, 30 cards solamente, las proyecciones de Monte Carlo son casi iguales. ¿En qué depende el color? No lo expliqué, perdón. 50% de confiabilidad y 70% de confiabilidad en este caso, ¿ya? Entonces, con 50% de confianza, nosotros podemos decir de que vamos a estar terminando alrededor de acá, ya de la semana del 23 de julio, con un 70% de confiabilidad una semana antes, por el 16 de julio. ¿Ya? Entonces lo hace a medida que nosotros vamos teniendo más información de cómo se comporta el equipo, vamos acercándonos más también al comportamiento de cómo es el backlog, va a ser muchísimo más fácil poder predecir. Por eso es que necesitamos esta base cambiante que les comentaba. Y esto es un burn-up de un equipo que ya finalizó. ¿Sí? Solamente para mostrar cómo ya ambas curvas se conectan al final. Aquí un ejemplo chiquitito, este es un proyecto que tuvo poquitas cards, tuvo 17 cards, aquí está el comportamiento, la línea roja de nuevo del equipo, la línea azul la del backlog, pero si se dan cuenta y con lo que lo estoy contrastando abajo es con el throughput, porque les dijimos que esto era el throughput acumulativo, ¿sí? Y aquí se puede notar, aquí nosotros tenemos se entregó una card en esta semana, se entregaron 2 cards en esta semana, 2 cards, etc. De hecho, aquí nosotros podemos ver que hay 2 semanas que no se entregó nada. Y es lo mismo que aparece acá abajo, en forma correspondiente. Exactamente lo mismo. Y así uno puede ver cómo este throughput, que uno puede ver en forma aislada, aquí en forma acumulativa, tiene un sentido cuando uno lo contrasta contra el backlog, para saber cómo vamos. ¿Sí? Entonces, como les comentábamos, esas son para nosotros las 3 métricas básicas que uno puede comenzar ya a sacar en sus equipos, que son throughput, lead time, throughput, cuánto es lo que uno va entregando por iteración o por unidad de tiempo. Lead time, la cantidad de tiempo que demoramos en entregar las tareas, puede ser en forma agregada o individual, por tarjetas, por tareas, como nos mostró la Yera, y finalmente el burnout. Con esto nosotros ya somos capaces de tener un set de herramientas enorme para poder ver dónde hay problemas, dónde hay cuellos de botella, dónde podemos optimizar en conjunto con el equipo para mejorar ese proceso y hacer más previsible nuestros resultados, ¿sí? Sin embargo, también pusimos aquí una sección de métricas avanzadas, entre comillas avanzadas, ¿ya? Porque al final vamos a utilizar los mismos datos y muchas de las mismas cosas que ya estábamos hablando para seguir midiendo algunas cosas más interesantes. En el primer lugar tenemos aquí lo que es la distribución del lead time. Ya ayer les comentó lo que era el lead time, ¿cierto? El tiempo que demoran las cards entre que salen desde el backlog hasta que llegan a DON. Pero el tema es de que uno dice, ya, ok, ¿qué tiene que ver esto de la distribución? Cuando nosotros estamos en proyectos ágiles, y lo mismo que hace de hecho la simulación de Monte Carlo que les comenté recién en el burn-up, la idea es de que en general los equipos ágiles, la mayoría de las cards se entreguen en tiempos cortos. O sea, ojalá la mayor cantidad de cards se entreguen en tiempos chiquititos, en pocos días. Siempre van a haber algunas que se van a tardar más, siempre. Pero la idea es de que simule esa forma. Y esa forma de entregar, en este caso el throughput, serían estas barras azules, que este throughput esté concentrado en periodos cortos de tiempo, o sea, en pocos días de entrega. Esta curva, sí, es como una curva normal, como una campana de Gauss, pero hacia el eje de origen.
y esto se llama una distribución beta. Esta misma distribución beta es la que utiliza Monte Carlo, por lo tanto, si nuestros equipos tienden a entregar hartas cards en poco tiempo, van a estar simulando probablemente más a una distribución beta, y por lo tanto Monte Carlo, cuando hagamos las simulaciones de Monte Carlo para proyectar, va a ser mucho más fidedigno. Aquí el ejemplo. Aquí tenemos un equipo, ¿ya? Que en la semana 5 tenía, ¿qué es esto? Son distintas curvas. Estos son los lead time, estos son los días, el lead time debajo, y las cantidades de cards que están en el eje vertical. Están separados por distintos tipos de cards, pero la línea negra de arriba es la que muestra el agregado, digamos. ¿Sí? Entonces está la semana 5, no se nota mucho qué pasa, semana 10, semana 15, semana 20. Si ustedes ven como, digamos, tienen un poquitito de imaginación, y ven acá la línea negra, y tratan pasar una curva por encima, la verdad es que sí parece una distribución beta. La mayoría de las cards fueron entregadas entre 2, 4 días, 6, y ahí va disminuyendo. Eso nos entrega, esto ya es un arma súper potente, que nosotros logremos de que los equipos puedan entregar de esta forma, va a hacer que nuestras proyecciones sean más fidedignas. Por otro lado, nosotros podríamos decir, ok, hay muchos equipos que estiman, hay otros que no. Los equipos que no estiman pueden utilizar esta información incluso, o que no se dedican a hacer todo el proceso de estimación y quieren empezar a estimar o necesitan estimar por alguna razón, pueden tomar esta información. Pueden decir, por ejemplo, si hacemos teacher sizing, tamaños de polera en estimación, podríamos decir, solamente con el comportamiento del equipo y no al adivinar cuántos días una talla S, una talla M, etcétera, podríamos decir, una talla S son 4 días de desarrollo. O sea, 4 días de lead time en este caso, desde que sale del backlog hasta que termina. Pues, podríamos decir, M podría ser 6 días, L 8 días, XL 11 días, y si queremos una XXL podría ser 14 días. Y con esto podría ser mucho más fácil poder hacer esas estimaciones eventualmente, porque tenemos el comportamiento real mucho más fidedigno de cómo se comporta nuestro equipo. ¿Sí? Los dejo ahora con Gerald para que nos hable del Cumulative Flow Diagram. Súper. Gracias, Pati. Ya, entonces vamos a ver qué es el CFD o Cumulative Flow Diagram. ¿Ya? Básicamente es una representación gráfica, ¿ok?, que nos muestra cómo nuestras unidades de trabajo se van moviendo dentro de nuestro flujo. ¿Ok? Nos provee de trazabilidad y de previsibilidad de cuándo vamos a terminar nuestro trabajo. ¿Ok? Entonces, en esta lámina vamos a poder ver qué información nos puede proveer el CFD. Al igual que comentaba Patti en el board up, esto muestra lo que sería throughput acumulado, tanto de backlog como del resto de las, digamos, de las columnas que tiene nuestro flujo. ¿Ok? Entonces, la línea azul que estamos mirando siempre por encima, siempre va a estar por encima de nuestro gráfico de CFD. Eso es súper importante para que puedan validar si efectivamente se está viendo o si está saliendo bien el gráfico. ¿Okay? Entonces, esta línea azul nos muestra lo que sería el backlog. La línea que está por abajo, la última, es el done, que son las cards que hemos terminado. ¿Okay? Y las que están en el medio son todas aquellas columnas que tenemos en nuestro flujo desde el inicio hasta el fin. Por ejemplo, la columna de análisis, listo para desarrollo, todas las columnas que nosotros definamos que están entre el backlog y el DOM. ¿Ok? Ahora, si nosotros trazamos esa línea horizontal, que es el primer punto que está allí, entre la línea azul y la línea roja, eso nos permite entender cuál es el lead time, es decir, el término, el tiempo de entrega de nuestro trabajo, ¿ok? Y podemos irla trazando a medida que pasa el tiempo y ver cuáles son las variaciones que tenemos, ¿ok? Luego, si trazamos una línea vertical, que es el punto 2 que está allí, nosotros podemos ver lo que sería el WIP, es decir, cuántas unidades de trabajo estamos nosotros entregando en ciertos periodos de tiempo. Igualmente podemos trazarla en diferentes momentos de que haya durado nuestro proyecto, por ejemplo, y ver también cuáles son las variaciones. ¿Okay? Por otro lado, lo que está marcado ahí en el punto 3 es básicamente mirar lo que les mencionaba antes en el throughput, cuáles son los periodos, digamos, de estabilidad de nuestro equipo. ¿Okay? Podemos tener un periodo estable, luego, por ejemplo, ocurre un cambio en el equipo y hay variaciones, o tenemos un cambio del alcance, también pueden ocurrir variaciones. Entonces, por eso este tema de la estabilidad son periodos estables, ¿ok? No es que a partir de un punto vamos a estar estables por siempre, o sea, depende mucho del contexto, ¿ok? Y estabilidad básicamente que se ve en las líneas
lo más paralelas posible, ¿sí? Eso es lo que significa, o eso es como podemos saber que hay estabilidad. ¿Okay? Ahora, en la siguiente es igual un CFD de un proyecto que ya terminó. ¿Ok? Básicamente, si se fijan, lo que es el crecimiento de la línea azul respecto de la línea roja, que es lo último, que es el done, es bastante paralelo como desde el inicio hasta el final. Obviamente, al principio hay una separación más grande porque se está empezando a generar el backlog, ¿ya? Y todavía no tenemos capacidad para ir trabajando o terminando. Y finalmente, ya cuando llega a término, entonces se unen las líneas del backlog y del done, ¿ok? Igualmente las líneas en general del flujo, que son las que están en el medio, en general se ven bastante paralelas, es decir, que este equipo tuvo bastantes periodos estables dentro de su duración, digamos, de este proyecto. Ok, ahora, en este caso podemos usar el CFD, como les decía antes, para evaluar diferentes momentos de nuestro proyecto. ¿Okay? Entonces, en la siguiente lámina vamos a ver, por ejemplo, en esos dos momentos, digamos, identificados allí, si trazamos la línea horizontal en diferentes momentos, en diferentes tiempos, vamos a poder ver cuál es la variación del lead time. En este caso, por ejemplo, para una columna en específico, que vamos a decir que es, por ejemplo, la etapa de análisis. ¿Okay? Entonces podemos mirar que el tiempo va creciendo en el tiempo. Entonces podemos hacernos la pregunta de qué está pasando, por qué estamos demorando más y si hay algo que podamos cambiar. ¿Okay? Por otro lado, en la siguiente, si vemos la línea vertical, ¿okay? Estamos midiendo el WIP por etapa en este caso. ¿Okay? O sea, estamos midiendo cuántas tarjetas yo estoy traspasando de una columna a otra. ¿Ya? Y también podemos ver cuáles son las variaciones y hacer los ajustes o correcciones digamos, en nuestro flujo para ser efectivamente más eficientes en estas mediciones. ¿Okay? Ahora vamos entonces a revisar un poco métricas on demand con Patty. Sí, una última métrica que les queremos mostrar, que en realidad no es una métrica, es de que, ya ok, mostramos las métricas que eran como básicas, throughput, lead time, burnout. Mostramos algunas más, un poquitito más avanzadas, que la distribución del lead time y cumulative float diagram. Pero cada proyecto va a tener su realidad, su contexto, y puede ser que sea necesario sacar otros indicadores u otras cosas dependiendo del proyecto en el que estemos. Entonces esas son las métricas on demand, ¿ya? Según la necesidad son lo que vamos a calcular. Y son cosas que pueden hacer después otras. Cada uno puede ir inventando lo que sea necesario. Por ejemplo, throughput. El mismo diagrama de throughput que mostró Gerald, pero aquí está por releases. Las barras azules son en release 1, las amarillas son en release, en este caso se llama 1.1, y las rojas el release 2 o MVP. ¿Sí? Al principio todo el equipo estuvo trabajando claramente en el MVP 1. Después empezaron a trabajar en el MVP 1.1. Pero sin embargo había también algún trabajo del MVP 2, que era más futuro, que se estaba haciendo desde antes. ¿Por qué? Bueno, en este caso específico de este proyecto está muy relacionado a que estas eran tareas que hacían personas data scientists y tenían que hacer algoritmos y hacer varias tareas antes de poder llegar siquiera a las tareas de ese MVP para poder adelantar ese trabajo. Pruebas, ciclos de pruebas, en fin. Entonces ahí se puede visualizar. Después tenemos el tiempo de llegada a DON. Esto es, situarse, imagínense que están en el tablero, situados en la columna DON, y están viendo solamente cómo llegan las tareas al final. ¿Sí? Ustedes van viendo cuánto llegan, y este es el tiempo de cada cuánto cae una carta en la columna DON. Entonces, por ejemplo, aquí dice, en general en este proyecto que duró poquitas semanas, en general alrededor de 3, 4 cards por semana, 3, 4 días se demoraban cada card en general en promedio en llegar a DON. Pero esta semana no, esta semana se demoró un montón, se demoraron, ¿cómo? Una semana se demora casi 15 días, un poco más de 15 días en llegar. Claro, porque estas eran tareas que no fueron entregadas las semanas anteriores, fueron tareas muy grandes, con un lead time muy grande. Por lo tanto, aquí se pasaron varias semanas. De hecho, aquí se dan cuenta, la semana 25 no está. No se entregó nada en la semana 25. Por lo tanto, la semana 25, desde la semana 23, 24, probablemente se estaban trabajando estas cartas. Y cayeron todas acá. Por lo tanto, ¿cuántos días pasaron? Bueno, pasaron como 17 días hasta que recién vi caer una carta acá. Eso también nos puede ir dando indicadores.
Después, con los gráficos de torta podemos hacer un montón de cosas. Por ejemplo, la distribución de tarjetas por MVP. En este caso se muestra aquí en fucsia un MVP 0 o MVP de setup, que es generalmente cuando el equipo está empezando, creando ambiente, la infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Y después cuando ya empieza el delivery, cuando empieza el desarrollo del producto, el primer release, la del celeste. Y si uno se da cuenta, en este caso, es bien impactante, porque el MVP 1 fue un poquitito mayor nomás que... en términos de cantidad de tarjeta, que el MVP de setup. Por lo tanto, el MVP de setup no es que simplemente se demore 3 días en que esté todo el equipo y todo andando y listo para empezar a entregar. Esto podría ser información importante. En el caso de este proyecto en específico, fue importante mostrar eso, ¿ya? Porque esto tomó tiempo igual para poder empezar a hacer la entrega. Otros, por ejemplo, proporciones de tareas o tiempo. Aquí tenemos historias de usuario. Historias de usuario, ¿cuánto tiempo pasaron proporcional por cada columna del board? Entonces, por ejemplo, se puede ver aquí que el tiempo en progreso de las historias de usuario en general fue alrededor del 24% del tiempo, ¿ya? Pero de QA fue 12%, bien, QA debería ser siempre menor que el progreso. Review, bueno, ahí qué pasó, un poquitito grande, bueno, pero a lo mejor, no sé, la persona que daba el check, el go final, no había podido, por ejemplo, tener tiempo para hacer, o qué sé yo. El análisis también tomó un tiempo considerable, 22%, casi parecido al tiempo de desarrollo, pero un 29% en ready to go, que son el estado en este caso para antes, que están listas para ser desarrolladas. ¿Por qué quedaron tanto tiempo en espera? ¿No deberíamos haber disminuido esos tiempos? Y ahí es donde uno empieza a buscar esas mejoras con el equipo. Si uno los ve en tiempo, está el mismo gráfico, pero solamente con los tiempos de trabajo, donde se trabaja. Porque, por ejemplo, en Ready to Go, eso es una columna de espera. Las tareas están esperando ahí para ser tomadas. No hay nadie trabajando sobre ellas. Entonces, esta es la proporción sobre el trabajo real. El tiempo de trabajo en progreso de desarrollo, 41%, en QA, 21%, en análisis, 40%, 38%. Proporciones por tipo. Aquí también, otros más gráficos de torta. Podemos tener el throughput. ¿Cuántas se entregan? Por cantidad de tarjetas. Cantidad de tarjetas, la mayoría son historias de usuario. Bacán, porque estamos entregando valor al usuario, ¿sí? A nuestro usuario final. Y tenemos también algunas tareas técnicas, bugs, obviamente pueden aparecer, investigaciones chiquititas, spikes, tareas técnicas, deuda técnica. Pero de ese mismo gráfico, el mismo, con la misma información, pero tomando el tiempo, el lead time que tomaron esas tareas, la mitad del tiempo de todo ese universo que puede, por ejemplo, ser un MVP, fue de historias de usuario. Tareas técnicas tomaron igual tiempo. Probablemente aquí varios de seteo, infraestructura, en fin. Bugs fueron pocos, quizás menos, no mucha proporción, pero igual tomaron su tiempo. El diseño también. Entonces, estas cosas van entregando buena información porque no es bueno quedarse solamente con una cosa, sino que hacer la comparación con otra más. Lead time promedio por estado, esto también por cada semana, cuánto es el lead time promedio por cada estado. Uno puede aquí hacer, por ejemplo, alguna comparación diciendo, mira, esta semana los desarrollos demoraron más, o estas últimas semanas el in progress, es decir, el desarrollo se demoró más que otras semanas. ¿Por qué? ¿Tenemos algún bloqueo? ¿El equipo está más cansado? Las historias hicimos un slicing, el slicing fue de historias más grandes. ¿Qué pasó? Los tiempos de QA, ¿por qué aquí también tan grande el tiempo de QA? Si los QA deberían ser chiquititos, no deberíamos tomar tanto tiempo. En este caso el tiempo de QA fue mayor que el tiempo de desarrollo en promedio. ¿Por qué? Estamos, a lo mejor nuestros criterios de desarrollo, nuestros descheck no están siendo bien hechos, nuestros criterios no los estamos afinando bien. Puede ser. Son cosas que nosotros, en base a toda esta información, al final del día, nos tenemos que sentar en conjunto con el equipo a analizarlas, y no ser simplemente las personas que sacamos las métricas en analizarlas, sino que analizarlas en conjunto con la gente con que trabajamos, ver por qué ocurren estas cosas, y poder ir tomando acciones para mejorar el proceso y mejorar nosotros también como equipo en forma continua. Otro ejemplo más de lead time, por tipos de tareas. ¿Cuáles son los tipos de tareas que se entregan semana a semana? ¿Ya? En términos de lead time. Entonces, ¿dónde está el esfuerzo por tipo de card? También podría ser una buena métrica. Hay semanas que a lo mejor no se entregó mucho valor de usuario, no hay mucho user story, pero otros sí. Y así podemos ir haciendo todo este análisis según el contexto del proyecto que nosotros necesitemos.
lead time versus touch time. Vimos el comportamiento del lead time y lo contrarrestamos con el comportamiento del touch time. ¿Qué es el touch time? Es el trabajo que efectivamente se trabaja una carta. El lead time es de que salió el backlog hasta que llegó a Dawn. El touch time son todas, solo aquellas columnas donde se trabaja, en QA, en desarrollo, en análisis. Todos los otros tiempos de espera se botan. ¿Qué muestra esto? Esto muestra una cuestión súper interesante. En este caso, este gráfico consta de 303 tareas, cards, del tablero. Si nosotros vemos el lead time, que es la curva azul, nosotros tenemos que el 80% de estas 303 tareas fueron terminadas aproximadamente en 15 días, es decir, por acá. Ya la curva azul, aquí 15 días, todo eso el 80% para atrás. Si nosotros lo vemos en el touch time, es decir, sacando los tiempos de las columnas de desperdicio, que son las de espera, esperando para ser desarrolladas, esperando para QA, esperando para pasar a producción, en fin, nosotros nos damos cuenta que ese 80% fue cumplido en aproximadamente 9 días. El 90% de las cards, según el lead time, la curva azul, fueron completadas en 21 días, acá. Pero si nosotros veamos según el touch time, fueron completadas en alrededor de 12 días. Es decir, nuestro tiempo de desperdicio es casi el doble para el caso de este proyecto. Entonces, ¿qué hacemos? El tiempo de desperdicio es harto, y si nosotros queremos ser más lean y ser más ágiles, deberíamos estar disminuyendo los gaps de desperdicio. Al final del día, entonces, si puedes tomar decisiones basadas en hechos en lugar de pronósticos, obtendrás resultados más predecibles. El desarrollo lean es el arte y la disciplina de basar los compromisos en hechos, en cosas objetivas, en lugar de pronósticos. Con esto damos finalizada nuestra charla. Obviamente aquí hay mucho espacio para seguir conversando, así que vamos a tener aquí algunos minutitos de preguntas, pero igual después podemos seguir conversando. Ahí están nuestros mails, están nuestras redes también sociales en LinkedIn. Hay un código QR y un link para que por favor nos regalen su feedback. Y eso, así que, Caro, te dejo la palabra. Muchas gracias, Patti y Geraldine. Vamos a entonces ver las preguntas que han dejado los asistentes. Tenemos varias. La primera de ellas que está en el chat es: ¿qué herramientas utilizan para generar los gráficos del throughput? Ya, mira, esa la puedo responder yo. Patti, básicamente nosotros usamos acá, de lo que vimos en esta presentación, utilizamos una hoja de Google, una spreadsheet, y utilizamos Data Studio también para hacer estos gráficos. Ahí solo quizás para complementar, sí, todo lo sacamos con Google Spreadsheet o con Data Studio, pero las fuentes las sacamos desde los issue tracker que utilizamos. Puede ser Jira, Trello, no sé, Pivotal Tracker, Rally, en fin, cualquiera, los que nos entregan la información es el tablero. Si los equipos utilizan bien el tablero, vamos a tener esa información. ¿Cómo lo unimos a la Google Spreadsheet? Generalmente a través de un script. El Google Spreadsheet tiene un editor de scripts y con esos scripts yo me puedo conectar al tablero, extraer la data cruda, digamos, de los estados, los nombres, los ID de las cartas, los labels que tienen, en fin. Y en base a esa información nosotros la vamos armando o la vamos no armando, sino que ordenando para poder sacar los gráficos de las distintas métricas. Perfecto, muchas gracias. La segunda pregunta de Paulina Valenzuela es: ¿cómo recolectan la info? ¿Qué herramienta usan para esta recolección? Ahí creo que está relacionado, si que no, ahí Paulina después sí que nos puede escribir en el chat, si no sé si se contestó con la pregunta anterior, para recolectar básicamente con APIs conectadas entre los issue tracker y por ejemplo, los Google Spreadsheet. Ahí estaba viendo en el chat que dicen el plugin de Agile Metrics de Daniel Vacanti, es re bueno, sí, es súper bueno, yo lo he probado. El problema es de que, por lo menos, no sé ahora, pero la vez que lo probé era pagado el de Agile Metrics, no sé que este sea otro. Y sí, de hecho, más de alguna vez he hecho la comparación de las métricas sacadas por Google Spreadsheet con Agile Metrics y incluso las simulaciones de Monte Carlo son prácticamente iguales. Lo bueno es que con la API es gratis,
Entonces puedes obtener lo mismo. Obviamente requiere un poco más de trabajo, porque allá en Metrics uno simplemente le pone la URL del board al board al que uno quiere acceder, y es mucho más rápido, eso sí. Y es buenísimo, y tiene una UI muy buena también, sí. Súper. Una siguiente pregunta es de Sebastián Acuña y dice, ¿de qué manera realizan las métricas? No sé si esto tiene que ver con lo que habían preguntado, pero dice, ¿de qué manera realizan las métricas? ¿Se apoyan en algún software como Jira o complementos o lo realizan con implementaciones propias? Sí, ahí Sebastián nos dice que ya se respondió con las Ya, preguntas anteriores. ya, perfecto. La siguiente de Hugo Suárez es, hola, ¿tienen un Excel que nos puedas compartir donde se pueda medir el throughput, lead time, diagrama de flujo acumulado y otros indicadores? No tengo una así como para repartir, porque como habíamos dicho, todos son de clientes reales y de equipos en los que hemos trabajado. No tenemos uno, pero sí creo que es una excelente idea para implementarlo y disponibilizarlo con datos, digamos, dummies, pero que sirva para poder ejemplificar cuáles son las sábanas de datos con las formas de sacar cada uno de lo gráfico y las métricas. De hecho, sería hasta bueno poder utilizar después esa misma para hacer una muestra en Google Data Studio. Así que súper buen feedback, lo vamos a considerar. Súper. Ian Yanes pregunta, cuando todo esto está funcionando, es hermoso de ver, pero ¿cómo convences a los stakeholders de vivir con la incertidumbre que requiere el demorar los compromisos? ¡Ah, qué buena pregunta! Ahí, bueno, no sé, Gerald, yo estaba contando todo este otro rato. Gerald, no sé, ¿tú quieres contestar? ¿Y complemento? Ya, perfecto. Mira, sí, efectivamente es todo un reto, es todo un desafío que los clientes finalmente te compren este tema de las métricas, pero con hechos, básicamente, finalmente te creen. Y de hecho te piden más datos, porque básicamente eso es lo que pasa cuando se inicia un proyecto. Hay mucha incertidumbre, así tengas un proyecto gigante con una estimación hecha así como yo creo que esto va a demorar tanto, sabemos que eso no necesariamente se va a cumplir. Entonces, hay un periodo que puede ser de 2 a 3 meses, depende de cómo se vaya adaptando el equipo, donde efectivamente es incertidumbre total, porque vas a tener datos, puedes ir generando los datos, pero todavía no tienes datos suficientes para hacer ninguna proyección, como por ejemplo esto que mostraba Patti con el Monte Carlo. Pero finalmente llega un punto en donde vas a tener los datos y vas a poder hacer proyecciones, y a medida que esas cosas se cumplan, obviamente, igual son aproximaciones, no es tan exacto, pero cuando tú te acercas a esas aproximaciones, el cliente efectivamente ya te va comprando la idea de las métricas y efectivamente empieza a usarlas para apoyarse en él mismo, dar alguna proyección. Ahí, Patti, si quieres agregar algo más. Dale. Sí, yo creo que el desafío más grande es convencer a los stakeholders de decirles, espérame 1, 2 meses. O sea, dicen, típico empieza el proyecto y dicen, ya, entonces, ¿cuándo vamos a terminar? Y es como, dame 1 o 2 meses. Dame 1 o 2 meses, ¿para qué? Para tener precisamente lo que dice la Gerald, esa información real, para ir mostrando esto. Obviamente se puede ir mostrando de etapas más tempranas, pero con información más fidedigna, no sé, 1, 2 meses, 1 mes y medio, de ir dependiendo un poco ahí también del equipo, en fin, del contexto, del proyecto, etc. Luego, es verdad, Gerald lo mencionó, después los clientes siempre, una vez que lo conocen, piden más métricas y piden ellos mismos incluso ideas de nuevas métricas y de poder medir comportamientos. Por ejemplo, a mí me pasó hace algún par de años atrás en un proyecto que éramos un equipo de ThoughtWorks. Nosotros nos componemos generalmente de personas desarrolladoras, project managers, personas analistas, de diseño, etc. En esta ocasión éramos el único equipo, digamos, que era de ThoughtWorks y el único equipo que tenía project manager y analista de negocio. Todos los otros equipos eran internos y tenían solamente personas desarrolladoras. ¿Qué pasó? De que los equipos en sí, desarrolladores del cliente, veían la necesidad de tener a alguien que hiciera análisis de historia. Pero sin embargo, los stakeholders decían, no, los mismos desarrolladores pueden hacer el análisis.
pero a ellos les quitaba mucho cambio de contexto, de tiempo de cambio de contexto, en fin, la entrega era más lenta y no tenían todos los contactos con el negocio, en fin. Entonces nosotros seguimos trabajando y cuando nosotros terminamos, ya habíamos terminado un primer release, después un segundo release o MVP, saqué la proporción de tiempo, en base al mismo board, saqué la proporción de tiempo que se gastaba, digamos, en análisis y lo que se gastaba en todo el resto, o solamente en desarrollo, en cual, dependiendo de las etapas. En el caso de la vida de las historias, en promedio, para todo un MVP, el 20% del tiempo era análisis. El 20%, es decir, 1 de 5 días de la semana, era solo análisis. Cuando los stakeholders vieron eso, dijeron, oh, wow, es harto. Y en base a eso, de hecho, empezaron después a traer personas analistas. Entonces, nunca lo habían visto hasta ver los datos. Y así, infinidad, digamos, de ejemplos, incluso hasta ver el costo, cuando hay bloqueos, cuando se cae, no sé, hay bloqueos por dependencia de otras áreas, cuando se cae la infraestructura, lo que sea, y baja el throughput, tú puedes incluso después llevar eso a dinero y decir, mira, por estar parado el equipo, estáis perdiendo toda esta plata, ¿ya? Y eso también se puede medir después. Entonces, todo ese tipo de métricas se pueden hacer. Perfecto, gracias, Pati. La siguiente pregunta es de John Salinas y dice consulta, si estás con Scrum en estas métricas, ¿me recomiendas aplicarlas a las historias de usuarios o tareas? Ya, ¿Sí? yo puedo responder. Dale. Sí, básicamente nosotros recomendamos hacerlo como a las unidades más pequeñas de trabajo que tengas, ¿ok? En nuestro caso, por ejemplo, nosotros trabajamos con historias de usuario, no con tareas o subtareas, por ejemplo. Entonces, nuestra unidad más pequeña es la historia de usuario. Entonces, ahí aplicamos las métricas. Entonces, en tu caso, por ejemplo, si tienes tarea, y yo creo que ahí Pati me puede complementar, podrías aplicarlo a las tareas, que es como tu unidad más pequeña de trabajo. Sí, de acuerdo. Yo he trabajado en equipos donde, por ejemplo, las subtasks, no usamos subtasks, pero sí tareas, tareas técnicas, historias de usuario, y podemos sacar las métricas separado para cada tipo de card o para el total. Pero sí concuerdo en que la unidad más pequeña. Por ejemplo, las épicas, no. Las épicas o las funcionalidades, los features, los podemos utilizar para ver gráficos generales de cómo se distribuye después por cada épica la cantidad de historias que salen, cosas así, sí. Pero para sacar las métricas de throughput, etcétera, puede que no sea tan útil como sacarlo en una unidad más pequeña de trabajo, que sería la historia de usuario o tareas técnicas. Ya, perfecto. La siguiente es de Carlos Paredes. Con respecto a los estados de ciclo de vida de las historias de usuario, ¿es recomendable manejar los estados de bloqueo por circunstancias externas? Deja ver si entendí bien la pregunta. ¿Cómo manejar los bloqueos? Sí, en los tableros, bueno, no todos, pero hay varios en que hacen sencillo el tema del bloqueo. No sé, en Trello tú puedes poner un label, en Jira tú puedes poner bloqueo, Target Process también puedes poner bloqueo, y así. Esos bloqueos va a depender de la API cómo los entrega. Por ejemplo, Trello, si uno lo utiliza como un label más, uno extrae la información de los labels y con eso uno puede decir, ah, ya, estuvo bloqueado. El problema muchas veces es que el bloqueo, la API no te entrega la información de cuándo se inició, cuándo se empezó, o sea, cuándo se inició, cuándo terminó. Otros sí. Entonces va a ir dependiendo ahí un poco del tablero, cómo poder agregar ese bloqueo. Tal que, por ejemplo, me ha pasado en proyectos donde simplemente hemos puesto como un flag diciendo en las métricas, diciendo, mira, esta estuvo bloqueada, estas no. Ah, ya. Y generalmente el equipo, eso es lo otro, que las métricas se tienen que revisar en forma constante. Y con el equipo, por ejemplo, a mí me gusta siempre hacer revisión cada 2 semanas con el equipo, para ver en qué estamos mal, qué tenemos que mejorar, etc. Entonces, cuando hablamos de un bloqueo, generalmente sabemos de qué se trata el bloqueo. Después tratar de dejar un registro ideal. Hay otros casos en que puedo sacar el label o puedo sacar para el bloqueo el estado o la información de la API en que me dice cuándo inició, cuándo terminó, ideal, porque ahí lo grafico como bloqueo en el lead time. Entonces están todos los colorcitos, el lead time para el lado, que fue lo que mostró Gerald,
y una barra ploma que dice cuántos días se bloqueó. Va a ir dependiendo un poco. No recomiendo tanto que haya una columna de bloqueo, porque cuando uno las traspasa una columna de bloqueo, para efectos de, digamos, de los Kanban board, cuando uno mueve una tarjeta hacia adelante, después si la devuelves hacia atrás te empieza a generar como días negativos, tiempos negativos. Entonces mejor no pasarla a bloqueo, y además que no vas a saber en qué estado estuvo bloqueada. Pero eso es a gusto también de, digamos, del equipo y del consumidor. No sé si entendí bien la pregunta, no sé si la respondí. Pati, sí, yo quiero agregar ahí básicamente en respuesta también a la pregunta que efectivamente sí es de valor identificar los tiempos de bloqueo, ¿ok? Independientemente de la herramienta, como dice Pati, unas son más fáciles, otras son más complejas de obtener esta información, pero sí es de valor porque efectivamente ese es un tiempo de desperdicio, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Es un tiempo en donde está detenido el trabajo y efectivamente cuando tú saques el touch time, que es el tiempo que efectivamente trabajaste en esa tarea o en esa historia, vas a poder sacar esos tiempos de bloqueo de ese tiempo total. Entonces, efectivamente sí genera valor, ¿ok? Medirlo. Ya vamos entonces con las últimas preguntas. José Freitinos, perdón si digo mal el apellido, pregunta, ¿qué ventajas y desventajas ven en usar list time versus cycle time? Ya. Lead time, o sea, no es que hayan ventajas o desventajas, va a depender de lo que nosotros queramos medir. El lead time nosotros vamos a tomarlo como el tiempo total, digamos, entre que salió del backlog hasta que llegó a Dawn. Por eso a mí me gusta, más que medir solo el lead time, me gusta mucho lo que mostraba Gerald, que es el lead time breakdown, que es como el lead time por cada etapa, ¿ya? Que salía el lead time, pero pintado ya, en rojito en análisis, en desarrollo, en QA. Creo que eso brinda mucho más información. Con respecto al cycle time, ahí depende un poco de la definición, porque, o sea, bueno, la definición es el tiempo de ciclo, por lo tanto uno lo toma generalmente por columna, es decir, ya, el cycle time de desarrollo, el cycle time de análisis, el cycle time de pruebas, pero muchos equipos utilizan el concepto de cycle time como de varias columnas, no todas. Por ejemplo, el cycle time de desarrollo y consideran la columna de desarrollo de listo para QA y en QA, por ejemplo, ¿ya? No es que no es que tenga una ventaja o desventaja si es que se utilizan juntas, pero si solamente se utiliza el cycle time, que lo he visto ya en muchos proyectos en que dicen, ya vamos a mirar el cycle time de desarrollo, que solamente desde el in progress o el in dev hasta cuando ya está listo el QA, y se pierde una información súper importante que es el análisis. El análisis no es algo súper importante, donde incluso las personas desarrolladoras muchas veces tienen que participar también del análisis para dar su perspectiva técnica, para poder dar fe de si es factible o no lo que quiere el negocio o lo que está haciendo la persona analista de negocio. Por lo tanto, para mí al menos, yo encuentro que es un tiempo igual súper relevante de tomar. Por eso si utilizamos Cycle Time y Lead Time juntos, yo no veo ningún problema, pero si utilizamos Cycle Time solamente, ojo con qué cycle time vamos a medir, dónde lo vamos a poner, qué columnas vamos a medir y ver si que estamos o no perdiendo información. ¿Ya? Igual los mismos espacios de espera son súper importantes porque eso al final es waste desde el punto de vista lean y que podríamos reducir el listo para desarrollo, el listo para QA. Entonces, esa es mi humilde opinión. No sé tú, Gerald. Sí, de acuerdo. Y un ejemplo que podemos dar, por ejemplo, en nuestros equipos, estamos haciendo estimación por talla de polera y entonces nosotros medimos el cycle time a partir de desarrollo, que es donde efectivamente nosotros ponemos la talla y queremos medir como de ahí en adelante cómo fue o cuánto duró, digamos, en terminarse la carta. Entonces nosotros medimos a partir de desarrollo hasta el fin, hasta terminar la tarjeta. Como aparte al lead time, o sea, es como más específico o más acotado. Entonces, como dice Patti, depende de la definición que quieras tomar o exactamente qué es lo que quieras medir. Perfecto, entonces vamos con las últimas preguntas. Rodrigo Pérez pregunta, en las gráficas, ¿de qué manera se considera la complejidad de cada card? Parece que en varios gráficos se les considera todas similares en complejidad. ¿Hay una razón estadística? ¿Qué precondiciones hay que cumplir?
Sí, ahí Pati, yo voy a responder, me complementas cualquier cosa. Mira, varias cosas, o sea, depende, que es básicamente la respuesta del consultor. Si tu equipo no estima, ¿ok? Básicamente tienes la opción del gráfico que mostró Pati, por ejemplo, como la distribución del lead time, donde tú puedes ver más o menos cuáles son los diferentes tamaños de tareas que tienes en tu equipo, ¿ya? O en tu proyecto, ¿ok? Por otro lado, hay otros equipos donde, por ejemplo, utilizamos la talla de polera para medir el esfuerzo, ¿ok? ¿Qué tanto esfuerzo implica completar una tarea? Y en este caso, generamos métricas asociadas a esas tallas, por ejemplo, ¿ok? Entonces, allí puedes tener como información, dependiendo de cómo se haya estimado una tarjeta, cuál es, y de igual manera, rango aproximado, igual que he mencionado siempre, rango aproximado de duración de una CAR, de un esfuerzo bajo, medio o alto, por ejemplo. ¿Pati? Dale, sí. Sí, a ver, nosotros tratamos siempre, ojalá, el ideal es de que ojalá todas las cartas sean lo más pequeñas posible y ojalá fueran todas parecidas. Pero hay cosas que claramente no pueden ser iguales. Por ejemplo, los bugs o los spikes. Yo, como project manager, yo espero que sean súper cortos. O sea, un spike debería durar un par de días a lo más, un bug en resolverlo también. En cambio, las historias de usuario, las tareas técnicas podrían ser mucho más grandes. Va a depender un poco del objetivo que queramos lograr, cuándo solamente, cuándo juntarlas todas o cuándo analizarlas por separado. Yo encuentro muy importante, por ejemplo, cuando nosotros vemos análisis de lead time, más que de lead time, cuando nosotros vemos el burn up, que se considere todo, porque muchas veces en proyectos los stakeholders solamente quieren ver el burn up relacionado a historias de usuario. Y a ellos les mostraba, en las métricas on demand, yo les mostraba que de repente las historias de usuarios son apenas la mitad o 2/3 de todo lo que se desarrolla. Y hay un montón de otras cosas más que son parte al final del producto, o sea, las tareas técnicas. Los mismos spikes que se hicieron fue esfuerzo que el equipo realizó para poder desarrollar el producto de calidad que queremos entregar, digamos. Entonces, en esos casos de burn-up, yo me gusta como, digamos, juntarlo todo, ¿ya? En los gráficos de throughput, también, la Gerald mostró los gráficos de throughput, algunos que son la barra y separados por tipos de cards. Y así podemos ver, ya, estamos entregando toda la semana historias o no. Pero los lead time y los tiempos promedio, muchas veces ahí es bueno tomarlo por tipo. Así que son muy discordantes. O sea, si las historias duran 10 días y los bugs duran todos un día, bueno, obviamente el promedio va a quedar medio raro, ¿cierto? Entonces ahí uno puede hacer los análisis por separado. Va a depender un poco de la información que queramos sacar, pero todo es posible. O sea, con la información que tenemos del board, podemos hacerlo en realidad como queramos, de cara a que nosotros creamos que eso entrega valor también, tanto para nosotros como para el equipo y nuestros stakeholders. Y para mejorar, obviamente, la mejora continua y mejorar el producto. Perfecto. Bueno, en honor al tiempo vamos a hacer la última pregunta. Muchas gracias a los asistentes que nos han dejado hartas y muy buenas preguntas. La última es de José. Nos pregunta, ¿cómo ha lidiado con situaciones en las que las métricas de flujo son usadas para comparar equipos o para fiscalizar su rendimiento en vez de como herramientas de mejora continua de los propios equipos? Pati, si quieres empieza tú porque está súper buena esa pregunta. Sí. ¿Cómo lidiar con situaciones en las que las métricas de flujo son usadas para comparar? Uf. La Gerald lo dijo. De hecho, justo cuando empezamos, después que yo di como la definición de métricas de flujo, Gerald empezó y lo primero que dijo fue, ojo que las métricas son propias de cada equipo. Cada equipo tiene, no importa si somos de la misma empresa, no importa si somos a lo mejor contratados bajo los mismos estándares o parámetros. Todos los equipos, al final del día somos personas y todos los equipos vamos a tener ciclos diferentes y procesos distintos. Ciclos diferentes me refiero a cuando empezamos un proyecto, teníamos igual que conocernos, puede que hayamos hecho un montón de proyectos juntos, pero puede que en este proyecto nuevo haya personas que no les guste mucho la tecnología que se está usando, otros sí, otros que son súper secos en esto, otros no. Puede que algunos sean de carácter más fuerte que otros, en fin. Hay un montón de variables que por el hecho de ser personas van a ser, digamos que cada equipo tenga primero un ramp-up diferente, tengan un performance, un desempeño diferente, que va a depender del producto,
si es que algunos productos en que la historia se puede hacer un slicing más fino y tener historias de usuario más chiquititas en comparación a otros. Puede que ciertos equipos tengan ya una infra sobre la cual partir el desarrollo, otros puede que cero. Entonces, cada equipo es extremadamente distinto y no es bueno comparar un equipo con otro cuando se trata porque cada una de las métricas son propias. Lo mismo pasa, yo he visto casos en que dicen, ok, tenemos aquí 200 puntos, porque esto se puede hacer con historias, con puntos, con lo que ustedes quieran, la Gerald también lo explicaba, ¿cierto? Nosotros aquí hablamos todo de catch, nos gusta trabajar con catch, pero se puede hacer con puntos. Pero yo he visto situaciones en que dicen, aquí hay 200 puntos, ¿ya? Para crear, no sé, el producto con el color A y el producto con el color B, por decir cualquier cosa, ¿ya? Y así que ambos equipos, el del color A y el color B, tienen que terminar estos 200 puntos en 2 meses, por decir cualquier cosa. Y primero, es súper difícil hacerlo así, porque no sabemos cuál es el desempeño de cada equipo, cómo se va a comportar cada equipo, no sabemos si van a poder terminar en 2 meses, y la probabilidad de que ambos terminen 200 puntos en la misma fecha es casi nula. Por lo mismo que les explicaba recién. Entonces, para comparar, no, por favor, traten de no utilizar para comparar. Se pueden utilizar, obviamente, métricas. Yo prefiero en ese caso utilizar métricas de calidad de código, de métricas de coverage, métricas del producto, ver métricas de cómo afectan, mueven la aguja de los KPIs de la organización, cuál es el valor que están entregando. Creo que es mucho más impactante, pero igual, podrían ser dos productos distintos que afectan a cosas diferentes. Ahí, Gerald, no sé. Sí, sí, yo quiero agregar ahí, yo quiero agregar ahí también que efectivamente esto puede pasar. O sea, algunos clientes pueden considerar que se pueden usar las métricas para esto y está de parte nuestra hacer ese disclaimer, hacer hincapié en que las métricas son de un equipo, ¿ok? Para eso, ¿qué cosas hacemos? Por ejemplo, nosotros revisamos constantemente con el cliente las métricas y le vamos contando qué es lo que ha pasado, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos una bajada de throughput, ahí nosotros podemos decir, es que hicimos cards más grandes, que demoraron más tiempo, alguien se enfermó en el equipo. O sea, hay que explicar el contexto de por qué están pasando las cosas. Y estas conversaciones tienen que ser recurrentes, ¿ya? No es como que una vez al mes, una vez cada 2 meses yo presento las métricas, ¿no? Es constante para que las personas involucradas o los stakeholders involucrados vayan entendiendo cuál es el contexto. Además, pasan cosas como que los equipos no son del mismo tamaño, como dice Patti, hay alguna tecnología que es quizás más compleja que otra, entonces el tiempo, digamos, en donde las personas efectivamente ya están listas para efectivamente empezar a entregar cosas de valor, es distinto entre cada equipo. Entonces es súper importante hacer énfasis en esto al principio, en lo que empezamos a medir, transmitir a nuestros stakeholders qué es lo que está pasando con esos números, qué significan, no solo que los miren y ya, sino que ellos sepan qué significan. Y también hay algo que se puede mostrar que es cómo el equipo va mejorando o qué acciones ha ido tomando, esto con los stakeholders más cercanos, qué acciones se han ido tomando para mejorar en el camino, ¿ok? Y también entender que mejorar significa que llega un punto en que el equipo está más estable que al principio, por ejemplo, ¿ok? No mejorar no significa que el throughput vamos a ir subiendo constantemente hasta llegar a 100 cards por semana, o sea, es ir mejorando constantemente, ir aumentando, por ejemplo, el throughput, disminuyendo los tiempos, pero todo va a depender del contexto del equipo y de lo que esté pasando en el momento inclusive. Así que es muy importante siempre que estén en contacto con sus stakeholders y puedan transmitir, digamos, estos análisis que estamos haciendo. En este caso, por ejemplo, Pati y yo hacemos junto con nuestros equipos, es compartirlo con los stakeholders constantemente. Perfecto. Muchas gracias entonces Gerald y Patti por esta charla, estuvo excelente. Y muchas gracias también a todas y todos por acompañarnos en este webinar. Les recordamos que también nos pueden dejar su feedback en el link que compartieron ellas y que también les fui agregando en el chat. Y bueno, en los próximos días les vamos a enviar el video de la presentación. Así que hasta pronto. Sí, ahí vimos que quedaron algunas preguntas, así que con Gerald vamos a tratar de responderlas vía LinkedIn en posts para seguir también esa conversación con la gente y podemos seguir compartiendo el conocimiento. Muchas gracias, gente, se pasaron. Gracias, chiquillos, gracias por venir.